Luis Fernando Manrique, yo soy psicólogo de la Universidad de Pamplona. Actualmente estoy desarrollando mi especialización en neuropsicología de la educación en la Universidad Iberoamericana. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, lo que tiene que ver con la sinapsis. Este video hace parte de la materia de anatomía y fisiología del sistema nervioso central. Espero pues que sea de su agrado. Vamos a tocar diferentes temas de gran importancia como es el potencial de membrana, el potencial de acción, la bomba sodio-potasio, la de I de todo o nada y lo que tiene que ver con pues, la sinapsis en general. Pues yo espero que este video sea de su agrado y podamos aprender muchísimo más acerca de lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y todos sus procesos fisiológicos. Empecemos. Listo. Entonces tenemos acá lo que tiene que ver con la sinapsis, ¿sí? Vamos a iniciar con unas preguntas introductorias que nos van a permitir a nosotros adentrarnos al tema. En primer lugar, quisiera que nos respondiéramos a nosotros mismos cuál es la unidad de medida del potencial de membrana. ¿Cuál es esa unidad de medida que nos permite a nosotros distinguir entre un potencial de membrana inicial y un potencial de membrana cuando ya se ha emitido una respuesta? Segundo, ¿cómo se relaciona el potencial de acción con la ley de todo o nada? ¿Se parecen en algo? ¿Se diferencian? Esas preguntas vamos a responderlas para tratar de ir introduciéndonos un poco más al tema. Y por último, en este caso, ¿qué es la sinapsis? Listo. Empezamos con la primera pregunta. En la primera pregunta, nosotros buscamos responder cuál es la medida del potencial de membrana. Entonces, tenemos como respuesta principal que potencial de membrana se mide en milésimas de voltios o milivoltios. Listo, esa es la unidad de medida como tal. En la segunda pregunta, buscamos entender cómo se relaciona el potencial de acción con la ley de todo o nada. Entonces, la forma en que se relaciona principalmente es porque explica que la energía necesaria para pasar de un umbral de reposo a un umbral de acción es igual al hecho de que, de tal manera que si la energía no es suficiente, no habrá respuesta y que si esta lo es, pues se generará una respuesta. Me hago entender. Lo que es el potencial de acción explica que necesitamos una energía mínima o necesaria para que se pueda generar una respuesta, para que una neurona o una célula que está en reposo pase de reposo a un estadio de acción, es decir, que pueda generar una respuesta, mientras que la ley de todo o nada deja saber que si dicha respuesta o dicho estímulo no es suficiente, pues no habrá una respuesta. Si esa energía no es necesaria, pues no habrá una respuesta. Mientras que si la energía es lo suficientemente alta, pues se generará una respuesta. Es decir, todo o nada. O no hay respuesta o sí hay respuesta. Perfecto. En lo que tiene que ver con qué es la sinapsis, entonces nosotros entendemos que la sinapsis es un proceso de comunicación entre neuronas, lo cual se genera tras la recepción de un estímulo y esto va a poder permitir dar una respuesta. ¿Sí? Es lo que nosotros tradicionalmente podemos conocer, en este caso, por ejemplo, con los nervios espinales, el hecho de que si yo coloco mi dedo en una vela, lo más probable es que yo pueda retirarlo rápidamente. ¿Listo? Porque se va a generar una respuesta que va a ser captada por una neurona, se va a transmitir a través de la respuesta inicialmente por sus dendritas y va a seguir el camino hacia sus axones y con eso también se va a poder transmitir consecutivamente a otras neuronas para generar una respuesta que en este caso es la retirada del dedo. Bueno, empezamos con el tema principal, ¿qué es el potencial de membrana? Entonces, en términos generales, se entiende como la diferencia de carga eléctrica que existe en la parte interna y en la parte externa de la célula. Vamos a entenderlo de una manera mucho más clara. Entonces, decimos que el potencial de membrana es la diferencia de carga que existe en la parte interior y exterior de la célula. En pocas palabras, nosotros podemos decir que las neuronas cuentan con un potencial que les permite a ellos transmitir información de una neurona a otra. Y ese potencial de membrana es el potencial inicial, que va a desencadenar más tarde lo que es el potencial de acción. Imaginémonos que tenemos una rana muerta. Sí, en muchos casos resulta ser repugnante, pero vamos a imaginarlo en este momento solamente como ejemplo. ¿Qué pasaría si le aplicáramos un estímulo eléctrico al nervio y que esto generaría que la rana
pudiese estirar su pata, por ejemplo. Y no nos cabe en la cabeza de que la rana pudiese hacer eso considerando pues, que la rana está muerta. Pero este tipo de experimento científico lo realizó el científico italiano Luigi Galvani. Descubrió este dato curioso en el siglo XVIII, incluso casi por accidente porque él te estaba haciendo era una disección de una rana muerta. Hoy sabemos que la pata de la rana patea porque las neuronas, que son células nerviosas que se encuentran dentro del cerebro, y no solamente en el cerebro, sino también en diferentes partes del cuerpo, transporta información por medio de señales eléctricas. Eso es lo que nosotros, por eso nosotros hablamos de potencial de membrana, potencial de acción, porque hacen parte de este proceso de comunicación a través de señales eléctricas. Pero nos hacemos esta pregunta: ¿cómo las neuronas de un organismo vivo producen señales eléctricas? ¿De qué manera se da? Básicamente las neuronas generan señales eléctricas mediante breves cambios controlados en la permeabilidad de los iones específicos como el sodio-potasio, que ya pues, vamos a hablar más adelante en lo que tiene que ver con la bomba de sodio-potasio. Entonces, imaginemos que tomamos dos electrodos y colocamos uno en el exterior y el otro en el interior de la membrana plasmática. Para eso yo tengo este dibujo del potencial de membrana. Imaginamos entonces que tenemos dos partes. Una interna que corresponde a la neurona como tal, ¿sí? Y otra externa. Para nosotros poder entender un poco más lo del potencial de acción, vamos a entenderlo, del potencial de membrana, perdón, vamos a entenderlo de esta forma, ¿sí? Tenemos una diferencia eléctrica. Hablamos aquí que hay una energía potencial en ambas partes, ¿sí? Imaginémonos entonces que existe un voltaje en cada parte. Por eso que nosotros hablamos en este aspecto, ya inicialmente lo mencionamos, de lo que tienen que ver con los milivoltios, que es la medida que nos permite a nosotros medir el potencial de membrana y el potencial de acción. Esta diferencia que existe en este ambiente, tanto interno como externo, que es lo que nosotros conocemos como potencial de membrana. Al igual que la distancia, la diferencia de potencial se mide respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, si nosotros podemos decir que Boston se encuentra a 300 kilómetros al noreste, pero sabemos que se encuentra a 300 kilómetros al noreste porque nuestro punto de referencia es la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, existe un punto de referencia que nos va a determinar cuál es el potencial de membrana. Eso dependiendo de que la célula o la neurona se encuentre en un estado basal, es decir, un estado estable. Perfecto. El potencial de membrana de esta manera es un punto de referencia en relación al exterior de la célula. En la mayoría de las neuronas en reposo, la diferencia del potencial de membrana es de entre 30, sí, 30 y 90 milivoltios, que sería como tal el estado de reposo. La diferencia de potencial de membrana está entre 30 y 90 en el interior de la célula, siendo más negativo en el interior de la célula, siendo mucho más negativo que en el exterior. Entonces, en este caso, el interior de la célula va a ser mucho más negativo que en el exterior. Perfecto. Debido a que hay una diferencia de potencial de membrana celular, se dice que la membrana está polarizada. Ya lo mencionamos, existe una diferencia. ¿Por qué? Porque el interior es mucho más negativo que el exterior. Pero hay que hacer una distinción importante. Si el potencial de membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo, ya hablamos un estado basal, se vuelve mucho más positivo, se dice que la membrana está despolarizada. Si el potencial de membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer la distinción. Si se vuelve mucho más positivo, ¿sí?, que este estado de reposo, vamos a hablar que está despolarizada, ¿sí? Listo. Si hablamos que está más negativo que el potencial de reposo, se dice que está hiperpolarizada. Estos términos son importantes que podamos nosotros entenderlo para que podamos comprender con mayor claridad lo que tiene que ser el tema de potencial de acción, la bomba sodio-potasio. ¿Listo? Entonces, en términos generales, para hacer un resumen de esta primera parte, el potencial de acción es la diferencia que existe entre la energía
que hay dentro del el interior de la célula y el exterior de la célula, ¿sí? Energía necesaria también para que nosotros podamos, las neuronas, perdón, puedan transmitir la información. Pero existen dos estados que nos permiten diferenciar dependiendo un estado basal, que es, en este caso, si la neurona o la membrana está despolarizada o está hiperpolarizada. Listo. Hablemos entonces un poco acerca del potencial de acción, que se define como un cambio que se da entre el potencial de membrana y cuando se genera una respuesta. Entonces entendemos el potencial de membrana como un estado basal, es decir, un estado en el que la célula está totalmente quieta. El potencial de acción es la energía necesaria que que se requiere para que la neurona pueda generar una respuesta, perdón. Es decir, que pase de un estado basal a generar una respuesta. Para eso hay que superar el umbral de la célula. Entonces, durante mucho tiempo, el proceso de comunicación entre los nervios y sus órganos pues fue un misterio para la fisiología. No, se desconocía totalmente. Con el desarrollo de la electrofisiología y el descubrimiento de la actividad electrónica de las neuronas, fácilmente se pudo deslumbrar cómo se transmitían las señales entre las neuronas hacia sus órganos, pues en este caso internos, y también el hecho de cómo las extremidades también podían generar una respuesta, y a esto fue lo que nosotros llamamos como potencial de acción, es decir, como un cambio repentino, rápido y transitorio que se propaga en el potencial de membrana o en el potencial de reposo y genera una respuesta. Entonces, el potencial de acción son señales nerviosas. Las neuronas generan y conducen estas señales como parte de sus procesos fisiológicos con el objetivo de transmitirlas a sus tejidos diana, ¿sí? Para en este caso poder generar una respuesta como ya se ha mencionado. Estos a ser alcanzados son estímulos inhibidos o modulados. Bueno, pero nos hacemos esta pregunta ya entendiendo de pronto un poco qué es el potencial de acción y el potencial de membrana. ¿Qué causa el potencial de acción? ¿Qué genera exactamente? Desde el punto de vista eléctrico, es causado por un estímulo de un cierto valor expresado en milivoltios. Ya lo habíamos mencionado inicialmente, ¿cierto? Un estímulo que se describe en milivoltios, que genera una respuesta eléctrica, y eso nos va a generar también una respuesta en la neurona, ¿sí? Hablamos de un estímulo que llega, ¿sí? Tiene que ser lo suficientemente fuerte para que supere el umbral de acción y la neurona pueda generar una respuesta a través de sus acciones y poderla comunicar a otra, ¿cierto? Entonces, a esto nosotros hablamos con el potencial de acción. Entonces, hablamos que la neurona conduce las señales como parte de su proceso fisiológico con el objetivo de transmitirla a sus tejidos. Esto al ser alcanzado pueden ser estimulados, divididos o modulados, ¿sí? No todos los estímulos pueden desencadenar un potencial de acción. Ya lo mencionamos, un estímulo adecuado debe tener un valor eléctrico suficiente que reducirá la negatividad de la célula nerviosa hasta alcanzar el umbral de potencial de acción. Eso quiere decir que el interior de la célula es eléctricamente mucho más negativo que el exterior. El potencial de acción, que en este caso sería debe ser lo suficientemente fuerte para que pueda superar la electronegatividad del interior de la célula y así se pueda generar una respuesta. Esta respuesta ya puede ser, como lo mencionamos en el ejemplo, el hecho de retirar la mano cuando nosotros tenemos la vamos a colocar en una vela encendida. Perdónenme los dibujos, se me dificulta un poco con PowerPoint, pero lo ideal es que podamos entender con claridad a qué es lo que se refiere. Entonces decimos que el estímulo adecuado debe tener un valor eléctrico suficiente que reduzca la negatividad de la célula nerviosa hasta alcanzar el umbral de potencial de acción. Así entonces podemos clasificar los estímulos que están por debajo del umbral excitatorio, es decir, el subumbral, y el umbral que está por encima, ¿sí? Los que están por debajo, vamos a hablar de un subumbral, y lo que está por encima, eso quiere decir que están por encima del umbral, que nos pueden generar una respuesta. Esto no nos genera una respuesta. Esto sí, vamos a hablar que es supraumbrales. Listo.
Los estímulos por debajo del umbral de excitación no pueden causar un potencial de acción, ya lo mencionamos, mientras que los estímulos que poseen la suficiente energía para provocar una respuesta si van a estar por encima del potencial de acción. Los estímulos sobre el umbral de excitación siempre producen un potencial de acción, pero su potencial es mayor al umbral de excitación. Para resumir, el potencial de acción se genera cuando un estímulo cambia el potencial de membrana alcanzado o superado al umbral de acción. Eso quiere decir que tenemos nosotros un estado basal, que es el que nosotros mencionamos, ¿sí? En el que no se está generando una respuesta, en el que la neurona está en un estado tranquilo. Hablamos de un potencial de membrana, ¿sí? El potencial de membrana, entonces, se va a ver modificado cuando existe una respuesta, un estímulo que sea lo suficientemente excitatorio para generar un potencial de acción, es decir, generar una respuesta que nos permita a nosotros retirar la mano. El umbral a menudo se ubica entre 50 a 55, menos 50, menos 55 milivoltios. Es importante mencionar que el potencial de acción obedece a lo que conocemos como la ley de todo o nada. Ya lo habíamos mencionado inicialmente en las preguntas, ¿cierto? ¿Esto por qué? Estos debido a que cualquier estímulo por debajo del umbral no provocará reacción alguna, mientras que estímulos que alcancen o superen el umbral generarán una respuesta completa en la célula excitable. Perfecto. Entonces, ya entendiendo un poco más lo que tiene que ver con el potencial de acción, vamos a adentrarnos en un tema un poquito más complicado, en lo que tiene que ver con la bomba sodio-potasio. Vamos a hablar acerca de la bomba sodio-potasio, entendiendo que no es un proceso interno que las células de carácter fisiológico de las células necesarios para el potencial de acción. En dicho proceso se generan intercambios de iones de potasio por iones de sodio. Aquí tengo una imagen acerca de la bomba sodio-potasio para poderla entender un poco más. ¿Listo? Entonces decimos que la bomba sodio-potasio es un suceso fisiológico que se realiza entre las células durante el cual se producen intercambio de iones de potasio por iones de sodio. Esta parte es muy importante para lo que tiene que ver con el proceso de adecuado funcionamiento celular y para todo el organismo como tal. ¿Listo? Para poderlos entender un poco más, me gustaría, compartirles un video que nos permita a nosotros entender un poco acerca de a lo que se refiere con la bomba sodio-potasio. Listo. Se van a dar cuenta que este tema está relacionado directamente con lo que tiene que ver con el potencial de acción. Prestemos atención para poder comprender a qué nos referimos. El potencial de acción típico de una neurona es el resultado de una coordinada serie de cambios estructurales en una de las proteínas denominadas canales iónicos dependientes de voltaje. Este cambio hace que la proteína pase de cerrado a abierto, después a inactivo, para regresar a cerrado nuevamente. Ante un estímulo, los canales de sodio pasan de cerrado a abierto rápidamente, dejando pasar su carga positiva al interior de la célula y despolarizándola. Posteriormente, el canal de sodio se inactiva y ahora el canal de potasio pasa de cerrado a abierto, por lo que el potasio arrastra su carga positiva hacia el exterior, permitiendo que la célula se repolarice. Este proceso durará hasta que el canal de potasio se inactive, momento en el cual la célula regresará a su potencial de membrana en reposo, estando la célula lista para ejercer un nuevo potencial de acción. Listo. Voy a tomar este video de fisiología DJ, dándole reconocimiento de que hace parte de su autoría, para poder explicar un poco lo que tiene que ver con el potencial de acción y la bomba sodio-potasio. Entonces hablamos acerca de un estado basal, es decir, un estado inicial donde la neurona, en este caso, no está recibiendo un estímulo eléctrico ni tampoco pues se está viendo en la tarea de generar una respuesta.
La bomba sodio-potasio se explica para cuando se genera una respuesta, es decir, ese intercambio que se da de sodio a potasio para nosotros, pues las neuronas, perdón, poder generar una respuesta. Entonces estos cambios permiten que inicialmente estamos en un estado basal, se genera una respuesta eléctrica, se da el intercambio entre sodio y potasio, ya la respuesta lo vemos como este pico más alto. Cuando este intercambio se da, la neurona vuelve a estar en un estado basal o un estado de reposo, o en pocas palabras en lo que hablamos de un potencial de membrana, ¿sí? En términos generales, a eso es lo que se refiere con la bomba sodio-potasio. ¿Listo? Ya lo mencionamos, que es ese proceso fisiológico esencial para el mantenimiento y funcionamiento de las células y además es fundamental para que se ejecute el potencial de acción. Este pico que vemos acá como si fuese que lo representamos como una respuesta. Y esos son necesarios para transmitir los impulsos eléctricos de las células. Listo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la ley de todo o nada. Entonces, ya dimos una introducción acerca de la ley de todo o nada, pero vamos a empezar mencionando que cuando nosotros hablamos de transmisión eléctrica entre neuronas y de neuronas a fibras musculares, siempre nos referimos a los potenciales de acción como esa pequeña corriente que transmite la información de célula a célula. En esta transmisión eléctrica del potencial de acción pueden ocurrir dos cosas: que se dé por completo en toda la célula, es decir, que sea todo, o que se dé o que no se dé, es decir, nada. Pero nunca se dará en partes, es decir, todo o nada. Es lo que nosotros conocemos como la ley de todo o nada, o la respuesta se da, es decir, el estímulo es necesario para poder superar el umbral de acción, o el estímulo simplemente no es necesario para poder superar el umbral de acción. Entonces ahí hablamos de la ley de todo o nada. Entonces, por lo tanto, la corriente eléctrica recorrerá toda la neurona. Ya lo habíamos mencionado acá, recorrerá toda la neurona, ¿sí? Desde las dendritas, desde estas partes principalmente, hasta el final de sus axones. En este caso estará otra célula, otra neurona, recibiendo la información para poder transmitirla y así generar una respuesta motora. En algunos casos puede llegar estas neuronas incluso a medir metros. Otra opción, según la ley de todo o nada, es que dicha corriente eléctrica no se transmite en absoluto, puesto que el potencial de acción no haya sido lo suficientemente intenso como para pasar desde una neurona a otra dicha información. No existe un término medio para la distribución eléctrica neuronal, es decir, o se da todo o se da nada. A esto es lo que nosotros nos referimos como la ley de todo o nada. Ahora vamos a hablar acerca de la sumación espacial y temporal. Este tema resulta ser a veces un poquito complejo, pero si nosotros ya pudimos entender lo que es el potencial de membrana, el potencial de acción, la ley de todo o nada, nos va a quedar mucho más fácil entenderlo. Me gustaría compartirles en este caso un video que nos va a permitir entender la sumación temporal y la sumación espacial. Prestemos mucha atención. La sumación temporal ocurre cuando una neurona presináptica dispara potenciales de acción con una frecuencia alta. Entonces, si tenemos que esta neurona presináptica glutamatérgica es activada, dispara un potencial de acción, ese potencial de acción hace que esta neurona posináptica, que en este caso es glutamatérgica, se depolarice. Como podemos ver acá, hay una depolarización que no fue suficientemente importante como para llegar al umbral y disparar un potencial de acción. Puse acá una neurona GABAérgica para mostrar que esa depolarización ocurre de la misma manera, sea glutamatérgica o GABAérgica. ¿Sí? Si yo activo esta neurona presináptica, imaginemos que está conectada con una neurona glutamatérgica y con una GABAérgica, al disparar el potencial de acción, tanto la neurona GABAérgica como la glutamatérgica se van a depolarizar. ¿Sí? Esta por ahora no es importante. Entonces, dijimos que la sumación temporal ocurre cuando esta neurona presináptica dispara potenciales de acción con una frecuencia lo suficientemente alta, de forma tal que estos
potenciales posinápticos se sumen. Fíjense que acá el tiempo lo tenemos en milisegundos y acá el voltaje en milivolts. Entonces, a ver, para que se vea la diferencia. Yo primero activo, ¿no?, esta dispara potencial de acción, la presináptica, y en la neurona posináptica se ve cómo se despolariza la célula. Ahora, ¿qué ocurre si esta neurona presináptica dispara potencial de acción con una frecuencia mayor, de forma tal que se sumen? Ahí va uno y acá va el otro. Entonces, como pueden ver, este segundo potencial de acción hace que los potenciales posinápticos se sumen y por lo tanto quedan más cerca de disparar un potencial de acción. Fíjense que esto ocurre de la misma manera en la GABAérgica. Como ninguna de estas neuronas ha alcanzado un potencial de acción, entonces estas neuronas que reciben información de ellas no disparan, o sea, no reciben, perdón, no se depolarizan. Tampoco disparan, por supuesto. Si tenemos varios potenciales, si ocurren varios potenciales de acción en esta neurona presináptica, va a llegar un punto en el cual se puede lograr alcanzar el umbral y van a disparar un potencial de acción. Entonces, digamos que esta dispara unos, a ver si es suficiente con 3 o 4, ahí está. Entonces, ahora sí, con esa sucesión rápida, ¿no?, creo que con 3 ya bastó, se dispara un potencial de acción, tanto en la glutamatérgica como en la GABAérgica, y la neurona, estas que están acá y reciben la información de la glutamatérgica y la GABAérgica, como pueden ver, una se depolariza y la otra se hiperpolariza, ¿no? Ocurre un IPSP, un potencial posináptico inhibitorio. En este caso fue excitatorio. Entonces, este es un ejemplo de sumación temporal, ¿no? Cuando ocurren varias veces, se van a ir sumando y hace más probable que se alcance un potencial de acción en la neurona posináptica. Fíjense que si yo logro disparar, bueno, acá no se pudo, pero también... Listo, entendamos entonces. Si hablamos de que este es el impulso eléctrico, sí, que esta es la neurona a la que se le está transmitiendo la información, ella se encuentra en un estado basal. ¿Listo? Es decir, se encuentra en un potencial de membrana, donde lo que tiene la carga eléctrica externa e interna van a ser relativamente iguales, aunque ustedes saben que la interna es mucho más negativa. Se transfiere un impulso eléctrico, es decir, lo suficiente como para que supere ese estado basal, ese umbral, y se pueda generar una respuesta a esta célula glutaminérgica que encontramos acá, neurona glutaminérgica. Listo, ese potencial de acción se va a transmitir a otras neuronas, pero necesitamos de la sumación temporal, es decir, los suficientes impulsos eléctricos que se vayan sumando para que el umbral de este neurotransmisor o de esta neurona sea necesario para que se pueda emitir una respuesta, y así sucesivamente a sus diferentes prolongaciones o diferentes comunicaciones. Entonces esto es lo que nosotros entendemos como sumación temporal. Ahora veamos un poco acerca de qué es la sumación espacial. A ver qué nos explica. Antes de poder continuar, pues darle las gracias a Neurotópicos, al canal de Neurotópicos, que es el que emite este video y nos da a entender con claridad acerca de qué es la sumación espacial y temporal. Esta sumación puede ocurrir en una neurona GABAérgica, es decir, imaginemos que yo ahora, en lugar de esta neurona, estoy activando directamente a la neurona GABAérgica. Si yo activo directamente a la neurona GABAérgica, también voy a obtener, si hay potenciales de acción que ocurren muy juntos en el tiempo de esta neurona GABAérgica, va a haber una sumación del potencial posináptico inhibitorio.
Entonces, vean esto. Bueno, acá se está cortando un poco la imagen, pero si lo hiciera un poco más... más amplio este eje, ahora podemos ver una sumación. Entonces llega el primer potencial de acción y el segundo se suma al otro y ocurre acá una sumación que, bueno, no se ve tanta porque ya el primero fue muy importante, pero si fuera un poco menos se podría ver mejor la sumación. Es decir, también ocurre sumación en eventos inhibitorios. La sumación espacial ocurre cuando dos neuronas disparan potenciales de acción que liberan neurotransmisores de manera simultánea sobre la neurona presináptica. Entonces, imaginemos que yo acá tengo esta neurona glutamatérgica, esta también, ambas están conectadas, digamos, a otra neurona, y veamos qué ocurre cuando ambas son estimuladas, ¿no? Entonces, cuando ambas son estimuladas, se suman también estos eventos, por lo tanto, voy a tener una depolarización mayor que si solamente una neurona dispara. Entonces, si vengo, como pueden ver, cuando solamente esta neurona está disparando un potencial de acción, la depolarización es menor que cuando lo hacen ambas en simultáneo, por lo tanto aumenta la probabilidad de llegar al umbral y disparar un potencial de acción. Perfecto, logramos entender entonces que se requiere que en este caso puedan estar dos neuronas conectadas a la misma que está recibiendo, a la misma que va a recibir la señal. ¿Para qué? Para que la respuesta, el umbral, pueda ser lo suficientemente amplio para llegar a un potencial de acción. A eso es lo que nos referimos también con lo que tiene que ver con la sumación espacial. Elemento muy importante para entender, digamos, cómo se da todo este proceso neurofisiológico de transmisiones entre neuronas y pues al tema principal que nos acarrea esta presentación, que es la sinapsis. Listo, entonces, ¿qué entendemos nosotros como sinapsis? Es un proceso de comunicación entre neuronas, ya lo habíamos mencionado con todo estos subtemas, y el cual genera una recepción de estímulo, una acción y una determinada respuesta. Ya lo logramos entender con algunos neurotransmisores, cómo se transmite la señal y tanta cantidad de estímulo, se requiere para que la respuesta pueda superar el umbral, el estímulo pueda superar el umbral y se pueda generar una respuesta. Hasta aquí acabamos con el video. Darle pues muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que este tema haya sido de su interés, que podamos investigar un poco más, y antes de poder despedirme de ustedes me gustaría leerles esta frase: la neurociencia es, por mucho, la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Esa es una frase de Stanley, nos permite pues también tener una reflexión acerca de la temática que acabamos de trabajar. Les quiero compartir también las referencias bibliográficas donde se obtuvo la información que se compartió en el día de hoy con ustedes. Cualquier duda o pregunta pues lo pueden dejar en los comentarios, y también pueden revisar las referencias bibliográficas que nos permita de pronto profundizar un poco más acerca del tema trabajado. Muchísimas gracias.